Bueno, entonces después de este pequeño problema tecnológico, volvemos con el capítulo 2 de San Juan, con esta parte que estamos hablando de las bodas de Caná, ¿verdad? Esta enseñanza tan grande que nos dejó el Señor sobre la maravilla de la intercesión de la Virgen Santísima, de María Santísima. Entonces, la Virgen estuvo al lado de San Juan, ¿verdad? Jesús le dejó como encargado, digamos, a él de la Virgen, y estuvo junto a ella. Y en otra ocasión dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón, y esas cosas que guardaba en su corazón probablemente se las contaba a San Juan, ¿verdad? Por eso es que, bueno, una de las razones, digamos, que puede ser que por la cual San Juan es tan así, tan profundo, ¿verdad? Tan teológico. Y bueno, y en ese momento en el que Jesús le dice, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? A nosotras nos puede resultar duro, de hecho nos resulta duro por parte de Jesús, ¿verdad? Como, ¿por qué le responde así a la Virgen, ¿verdad? Siendo que incluso después hace el milagro, ¿verdad? Entonces, lo que podemos pensar es que las relaciones de padre-hijo, de madre-hijo, eh, en ese entonces tenían unas connotaciones especiales, ¿verdad? O sea, de hecho, eh, la, el modo, es como un modo de hablar en Oriente, ¿verdad? En el que un hijo se podía dirigir a su madre. Y mujer, ¿verdad? Es un modo de decir eh, como solemne, ¿verdad? Es como decir señora, ¿verdad? Aunque a nosotros no nos suena así, pero en ese entonces era así. Eh, y nos recuerda ese modo de dirigirse a la Virgen, nos recuerda que en el protoevangelio, en el Génesis, se habla del triunfo de la mujer sobre el linaje de Eva. Eh, el triunfo de la mujer y su linaje, ¿verdad?, sobre el de Eva, y la serpiente. Entonces hay un paralelismo entre Eva y la Virgen, que sabemos que por la teología de la Iglesia Católica nos lo enseña, ¿verdad? De que la mujer le dice a Eva, ¿verdad? Cuando el pecado original, le dice, la mujer aplastará tu cabeza, ¿verdad? Bueno, no me acuerdo bien la frase exacta. Bueno, y entonces ese modo de hablar de Jesús, de decirle qué nos va a ti y a mí, eh, quiere como resaltar después el hecho de haberle hecho caso, ¿verdad? Entonces, por un lado, podría significar que no era parte del plan divino, pero a pedido de María cambia eso. O, por otra parte, que es más o menos lo mismo, que formaba parte del plan divino que ese milagro se hiciera a instancias de la Virgen, a pedido de la Virgen, ¿verdad? Y de hecho, te decía, ¿verdad? O sea, el Nuevo Testamento nos enseña que la Virgen María es tan poderosa con su intercesión ante Dios, ¿verdad? Así como nosotros en nuestro país, ¿verdad? Tenemos mucha experiencia de lo que es intervenir en favor de alguien, ¿verdad? En el sentido de que hay ese es mi amigo, entonces le pido que me haga este favor, que me consiga esta cosa, esta entrevista, este puesto de trabajo. Entonces, el amiguismo que le llamamos como un extremo quizá ya malo, ¿verdad? Porque ya se llegan a ser, se llega a la corrupción, ¿verdad? No tiene por qué ser así, o sea, puede ser es un extremo al que se llega por el pecado original, ¿verdad? Pero podría ser ayudar al prójimo, porque de hecho somos solidarios gracias a la educación que recibimos, ¿verdad?, en nuestro país. Entonces ayudamos a los demás. Y eso mismo es la Virgen.
Eso mismo, mucho más grande, ¿verdad? Porque ella intercede por nosotros ante Dios en todo lo que le pedimos, ¿verdad? Y pedirle a la Virgen, entonces, pensaba, podemos hacer un paréntesis, ¿verdad? Para decir que podemos aprovechar, aprovechar suena feo, ¿verdad? Como pedirle a la Virgen que le diga a Jesús las cosas que no tenemos. ¿Mm? Así como le dijo a Jesús, no tienen vino, ¿verdad? Y que a nosotros, bueno, no nos parece tan importante eso. Ya te armaba el contexto para que nos diéramos cuenta de que para ellos era importante en ese momento, ¿verdad? Pero las cosas espirituales, por supuesto, son siempre mucho más importantes, ¿verdad? Por ejemplo, la gran importancia que tiene el amor, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta de que nos falta amor, que seguro que nos falta, ¿verdad? Pedirle a la Virgen que le diga a Jesús, Jesús, le falta amor, dales un poco de amor, o sea, dales, y Jesús se va a volcar y nos va a dar, ¿verdad? Si realmente ella se lo pide, si nosotros le pedimos con fe. Eh, para mí el gran misterio siempre es cómo, cómo actuará Dios, pidiéndole directo a Él, ¿verdad? Y o a través de la Virgen. Porque evidentemente, como decíamos, es la omnipotencia suplicante, ¿verdad? O sea, que lo que suplica, obtiene, consigue, porque la omnipotencia es poder todo, ¿verdad? Entonces, que le diga a Jesús que, que nos dé a cada una, ¿verdad? Eso, lo que nos falta, ¿verdad? Que tenemos poco amor, que tenemos poca constancia, poca fortaleza para vivir el amor. Y, y Jesús le dice a los, volviendo al Evangelio, Jesús les dice, llenen las aguas, las tinajas de agua. Y esas tinajas eran enormes, ¿verdad? Dice 3 o 4, 2 o 3 metretas. Y una metreta tenía 40 litros. Entonces era de 80 o 120 litros eran las tinajas y además había varias tinajas, entonces eran muchísimos litros de vino los que propuso llenar Jesús, ¿verdad? Y yo pensaba, y nos podemos imaginar, qué hubiera pasado si esos hombres hubieran dicho, qué tontería, ¿para qué vamos a llenar de agua si lo que necesitamos es vino, ¿verdad? Si no, no le hubieran hecho caso a Jesús, no hubiera habido milagro. Y a veces nosotras no le hacemos caso. No le hacemos caso en lo que nos pide, en lo que nos dice, en sus mandamientos, en sus sacramentos, no le hacemos tanto caso. Y eso puede quizá evitar que se produzca algún milagro en nuestra vida. Por eso tenemos que obedecerle a Jesús, porque lo que dice tiene mucho sentido, por más de que a nosotras se nos ocurra o nos parezca en algún momento determinado que algo no tiene sentido hacerlo así, ¿verdad? Si veo en la oración o me aconsejan en la dirección espiritual, ¿verdad? Me dicen, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no dejas de hacer esto? Y se nos puede ocurrir que no tiene sentido con lo que a mí me está pasando, ¿verdad? Y en realidad Jesús quiere nuestra obediencia. Jesús es omnipotente, Él puede sacar del agua vino, puede sacar no sé, de lo que sea, puede de una piedra, puede sacar una persona, ¿verdad? De hecho somos hechos del barro. Y entonces lo que necesita realmente Jesús, sin necesitar, ¿verdad? Es nuestra obediencia, nuestra docilidad. O sea, docilidad es todavía más fino, ¿verdad? Obediencia puede ser hacia grandes rasgos y la docilidad a lo más mínimo que nos dice Jesús. Y en esto consiste la santidad, en obedecer a Cristo en todo. En sus palabras tienen
son de vida eterna, ¿verdad? Son palabras de vida eterna. Entonces, todo lo que nosotros le obedezcamos a Dios en lo que conocemos de lo que tenemos que hacer, es muy importante, ¿verdad? Y después dice la cantidad de vino, que ya decíamos que era mucho, ¿verdad? Mucha cantidad. Y hace alusión a la abundancia del don de Dios. Hace relación a la abundancia eh, que nos trae Jesús como signo de su presencia. Y hablando, yendo más, decía, en realidad, la abundancia en la época de Jesús era signo de la llegada del Mesías. Y en este caso se refiere a que, bueno, el Mesías ya había llegado, ¿verdad? Y entonces había abundancia, o sea, había abundancia de vino, lo mismo en la multiplicación de los panes, también hubo gran cantidad de panes y peces, ¿verdad? Que se tuvieron que guardar en no sé cuántos canastos, porque por esa abundancia que decíamos, ¿verdad? Llenen hasta arriba las tinajas, ¿verdad? Entonces, el Señor dice en otra ocasión, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿verdad? Entonces, esa abundancia que te decía es muy importante, muestra de la venida de Cristo. Entonces, también está la gran magnanimidad de Jesús en el milagro, porque podía ser, bueno, un vino cualquiera. No, fue el mejor vino, ¿verdad? El mejor vino, y de hecho lo dice el que dirigía la fiesta, ¿verdad? El maestresala. Fue el mejor vino. Y así como esto quiere indicar de alguna manera cómo Jesús vino, lo mejor que nos pudo haber pasado es que viniera Jesús, que se hubiera hecho hombre, ¿verdad? Y antes de él vinieron los profetas, vinieron los patriarcas, ¿verdad? Y después, al final, vino Jesús. Y así como el vino de la fiesta, ¿verdad? Habían tenido un vino X y al final tuvieron el mejor vino. Y también hace relación a el gran regalo que va a ser la vida eterna. El final va a ser una maravilla, ¿verdad? Va a ser una maravilla. Y acá los discípulos de Jesús tenían todavía una fe escasa, por un lado, y que aún tenía un concepto terreno de la misión de Cristo. Todavía esperaban que Cristo les redima o les libere de la opresión romana, ¿verdad? Entonces, acá se dan cuenta de que Jesús es Dios, de que es el Mesías. Y es muy importante porque de esa manera, dice, eh, sus discípulos creyeron en él, ¿verdad? O sea, como que fue un milagro que les aseguró en la fe. Bueno, nosotras tenemos que crecer en fe, crecer en fe de aquí hasta el cielo, ¿verdad? Hay un sacerdote que me parece que ya te comenté que dice, hasta el cielo no paramos, ¿verdad? A mí me encanta esa frase, que de alguna manera inventó este sacerdote, ¿verdad? Porque él explica el Evangelio del día y al terminar dice, bueno, hasta el cielo no paramos, o sea, como su despedida es esa. Y entonces nuestra meta es el cielo. Entonces tenemos que crecer en fe, de aquí hasta que lleguemos al cielo. Ahí recién se acaba la fe porque ya lo veremos con los ojos, ¿verdad? Ya no vamos a necesitar creer en algo que no vemos porque lo vamos a ver. Entonces, pedirle a la Virgen que interceda por nosotros, pedirle que le diga a Jesús, no tienen fe, les falta fe,
que nos consiga de Jesús lo que necesitamos, que a veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿verdad?, de qué es lo que necesitamos. Entonces pedirle a la Virgen que interceda y le pida al Señor. Le falta fe, le falta, bueno, salud seguro que en algún aspecto nos falta. Pedirle si es voluntad de Dios que venga la curación, vendrá, ¿verdad? Lo que sea que necesitemos, como decíamos, la Virgen es la omnipotencia suplicante. Entonces la enseñanza de este Evangelio de hoy, ¿verdad?, que explicamos hoy, ¿verdad?, no es el Evangelio del día, de la misa, la importancia es ese trato con la Virgen, ¿verdad?, nuestra madre. O sea, tenemos dos madres, ¿verdad?, nuestra madre del cielo y nuestra madre de la tierra. Y tenemos que tratarla, ¿verdad? Tratarla, conocerle para imitarle también, ¿verdad? Porque a las madres generalmente le imitamos sin querer, así, ¿verdad? Porque convivimos con ellas, pero con la Virgen no convivimos. Entonces tenemos que conocerle. En el Evangelio se habla poco de ella, ¿verdad? Hay otros libros que sacan grandes enamorados de la Virgen, que sacan, bueno, artículos y cosas sobre ella. Entonces, pedirle cosas, sobre todo espirituales, decíamos ya, que son las más lindas y las más importantes, sobre todo, ¿verdad?, para nuestra vida futura. Y entonces, que ese sea nuestro propósito de esta clase. Y hasta aquí.